Hola chicos, les voy a leer las actividades de la tarea que les di de coherencia y cohesión, ¿sí? Así les explico un poquito. Antes de leer la primera actividad, les voy a leer el cuadrito este que está acá al final, ¿sí? Que nos explica, nos dice lo que es la coherencia. Dice, los textos son unidades con sentidos cuyas oraciones se relacionan entre sí porque se refieren a un mismo tema global que se va desarrollando a lo largo de él. A esta propiedad de los textos se la denomina coherencia. Una de las formas en que se manifiesta la coherencia textual es a través de la identificación del tema principal y los subtemas, y de la repetición de los conceptos más importantes. Además, las partes de un texto coherente se vinculan entre sí a través de distintos conectores o marcadores textuales. Estos suelen aparecer al comienzo de las oraciones o párrafos y sirven para organizar la información. Existe una gran variedad de marcadores de acuerdo con el tipo de relación que establecen entre las oraciones. Algunos de ellos son los siguientes, y ahí los nombro, ¿sí? De orden, primero, en segundo lugar, a continuación, de tiempo, antes, después, más tarde, de adicción, además, también, incluso, de consecuencia, por lo tanto, en consecuencia, de oposición, sin embargo, por el contrario, pero, de síntesis, en conclusión, en síntesis. O sea, que para que un texto sea coherente, tiene que tener un tema principal y unos subtemas que se relacionen, ¿sí? Y están organizados con conectores, que también se llaman marcadores textuales. En la primera actividad dice, lee el siguiente texto, reconoce la oración intrusa y luego escribe un título que enuncie el tema general. Lo que tienen que hacer acá es, leer el texto y hay una oración que no concuerda con el tema general, ¿sí? Esa es la oración intrusa. La tienen que reconocer, después tienen que decir cómo reconocieron esa oración intrusa y tienen que poner un título para este texto, ¿sí? En la consigna número 2 tienen que decir qué palabra se repite a lo largo del texto. Y después que ponen la palabra que se repite, tienen que marcar con una X la razón de esa repetición en este texto. Puede ser 1 para enfatizar uno de los conceptos centrales, 2 porque el texto está mal escrito, no se debe repetir tanto una palabra, o 3 para precisar el origen del queso. Una de esas tres opciones es la correcta, ustedes tienen que marcarlas. En el punto 4 tienen que... me falta uno. En el punto 3 tienen que decir qué función cumplen en el texto las palabras resaltadas en negrita. Las palabras resaltadas en negrita son primero, en segundo lugar, más tarde, además, finalmente. Eso yo se lo leí al comienzo, así que revisen ese cuadrito y se van a dar cuenta. En el punto 4 tienen que clasificar esas palabras en negrita, ¿sí? ¿Cómo las van a clasificar? Hay un cuadrito que les dice de orden, de adicción, de tiempo o de consecuencia. Ustedes se van a fijar en el cuadro anterior que yo les leí, donde están ordenados, y ahí se van a fijar cuál es de orden, cuál es de tiempo, cuál es de adición, y las van a ubicar. Después tienen que proponer sinónimo para esos marcadores que resulten adecuados para organizar el texto. O sea que esos sinónimos, como la palabra lo dice, tienen que reemplazar a la otra palabrita y el texto tiene que quedar bien, ¿sí? Tiene que quedar coherente. En el punto 5 dice, en el siguiente párrafo hay un conector usado de forma incorrecta, identifícalo y corregí lo que haga falta. El párrafo dice, el queso Roquefort es una excelente fuente de calcio y fósforo, no obstante su ingesta contribuye a la salud dental y de los huesos. Sin embargo, al igual que todos los quesos, el Roquefort contiene una cantidad significativa de ácidos grasos. Hay un conector que está mal usado, ¿sí? Identifíquenlo y cámbienlo.
En el punto 6 dice: busca estas frases en el texto para identificar a qué palabras ya mencionadas se refiere cada destacado y anotarlo en la línea. Les voy a leer la primera frase y les voy a decir a qué palabra se refiere para ayudarlos. La primera frase dice: el origen de este derivado lácteo permanece. Y está subrayada, está en negrita, este derivado lácteo. Esa frase hace referencia al queso, ¿sí? Bueno, así tienen que hacer con las otras dos frases que les quedan. Fijarse la palabra que está en negrita y reemplazarla. Dice: explica por qué en el texto hay palabras que se reemplazan por otras. En el punto 7 dice: identifica el sujeto de esta oración y comenta con un compañero cómo lo hicieron. La oración dice: hasta la fecha cuenta con un reconocimiento europeo de protección denominación de origen. Recuerden que a veces el sujeto puede estar o no. Cuando no está se llama sujeto tácito y se lo reemplaza por un pronombre. Así que piensen en eso a la hora de encontrar el sujeto acá. Para finalizar tenemos otro cuadrito donde nos explica lo que es la cohesión, ¿sí? Nos dice: para que un texto sea coherente, las ideas tienen que estar organizadas, que es lo que le leí en el anterior. Pero también las palabras y oraciones del texto deben relacionarse entre sí. A esta propiedad de los textos se la denomina cohesión. Existen diferentes recursos cohesivos. Algunos de ellos son los siguientes. Y acá les va a nombrar 3 recursos cohesivos. La sustitución: se reemplaza una palabra por otra equivalente que puede ser un sinónimo, que es lo que ustedes hicieron en el punto 4, ¿sí? Que reemplazaron los conectores por otros sinónimos. O un hiperónimo, es decir, una palabra de un significado más general engloba otras. Por ejemplo, animal engloba a oveja, vaca, cabra. ¿Recuerdan la frase que le leí en el punto 6? Este derivado lácteo engloba a, puede ser queso, manteca, crema, ¿sí? Que son todos derivados lácteos. Después, referencia. Se sustituye una palabra o frase por un pronombre que refiere a esta. Y acá les da un ejemplo. El queso Roquefort se estaciona un tiempo, esto le otorga el sabor peculiar. Esto está sustituyendo a un tiempo, ¿sí? Dice: el queso Roquefort se estaciona un tiempo, y después dice: esto es lo que le da el sabor peculiar. ¿Qué es lo que le da el sabor peculiar? Esa estación que tiene el queso, ¿sí? Y después, otro de los recursos cohesivos es la elipsis. En la elipsis se omite una palabra o un conjunto de palabras que se repiten a lo largo del texto y que se puede reponer por contexto. Algunos atribuyen el origen del queso a un accidente geológico. Otros, coma, y ahí está la coma que sustituye a la elipsis, que marca la elipsis, a una mera casualidad. Sí. Bueno, esto sería todo lo que tenían que hacer, porque el punto 8 no lo van a hacer. Y bueno, espero que les haya quedado claro, y si no, me consultan en el grupo. Y ojalá que lo puedan hacer. Saludos.